¿Persistencia del franquismo en el siglo XXI? Explorando la iconografía en actos conmemorativos. Bienvenidos a un viaje en el tiempo que nos lleva a la España del siglo XX, marcada por la figura de Francisco Franco. En este episodio, nos sumergiremos en la complejidad de la iconografía franquista y su persistencia en ciertos actos conmemorativos en pleno siglo XXI. ¿Cómo influye la memoria histórica en la sociedad actual? ¿Qué debate suscita la presencia de símbolos vinculados al franquismo en eventos públicos? Acompáñanos en este análisis que busca entender cómo la historia continúa resonando en el presente. Nacimiento y juventud. Infancia en Ferrol, España. Francisco Franco, figura central en la historia contemporánea de España, nació el 4 de diciembre de 1892 en Ferrol, una ciudad naval en la región de Galicia. Su infancia transcurrió en un entorno militar, ya que su padre era oficial de la Marina. Este contexto temprano tuvo una influencia significativa en su vida y marcó el inicio de su conexión con el ámbito militar. Durante sus años formativos, Franco mostró un interés particular por la carrera militar, en línea con la tradición familiar. A los 14 años, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde inició su entrenamiento militar formal. Este periodo de su juventud marcó el comienzo de su desarrollo en el ámbito castrense, y su carrera militar posterior tendría un papel fundamental en la configuración de la historia de España. En sus primeros años, Franco experimentó los cambios políticos y sociales que afectaron a España, incluyendo la pérdida de las últimas colonias durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Estos eventos influyeron en la formación de su perspectiva política y su percepción de la estabilidad nacional. La infancia de Franco en Ferrol proporcionó los cimientos para su futura trayectoria, y su ingreso en la Academia de Infantería marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a desempeñar un papel crucial en la historia de España. Formación militar en la Academia de Infantería de Toledo. La formación militar de Francisco Franco en la Academia de Infantería de Toledo fue un componente esencial de su desarrollo personal y profesional. Ingresó en la academia a la temprana edad de 14 años, marcando el comienzo de su educación militar formal. Durante este periodo, Franco recibió una instrucción rigurosa en tácticas militares, estrategia y liderazgo, sentando las bases para su futura carrera en las Fuerzas Armadas. La Academia de Infantería de Toledo era conocida por su enfoque disciplinado y su énfasis en la formación de líderes militares competentes. Franco, como estudiante, tuvo la oportunidad de absorber estos principios, forjando así su carácter y consolidando su compromiso con la vida militar. Su tiempo en la academia también coincidió con un periodo de agitación política en España, que incluyó la pérdida de las colonias en la Guerra Hispano-Estadounidense. Estos eventos impactaron en la visión de Franco sobre la estabilidad y la situación política de su país. La formación en la Academia de Infantería de Toledo no solo le proporcionó a Franco habilidades militares sólidas, sino que también le inculcó una comprensión profunda de la importancia del orden y la disciplina en la sociedad. Este periodo formativo fue crucial en la preparación de Franco para los desafíos futuros que enfrentaría en el ámbito militar y político. Guerra Civil Española, liderazgo en el bando nacionalista. El liderazgo de Francisco Franco en el bando nacionalista durante la Guerra Civil Española marcó un capítulo crucial en su carrera y tuvo un impacto significativo en la historia de España. La guerra, que se libró entre 1936 y 1939, enfrentó a dos facciones, los republicanos y los nacionalistas. Franco emergió como el líder indiscutible del bando nacionalista y desempeñó un papel fundamental en la victoria final. Franco, con su formación militar y experiencia previa en conflictos, demostró ser un estratega astuto y un comandante resuelto. Su liderazgo durante la batalla de Teruel y la posterior ofensiva en el norte de España consolidó su posición como figura central en el conflicto. La alianza de fuerzas militares,
políticas y sociales bajo el mando de Franco proporcionó cohesión al bando nacionalista y contribuyó a su éxito. La victoria de los nacionalistas en 1939 marcó el inicio de una larga dictadura bajo el régimen franquista. Franco se convirtió en el jefe de Estado y del gobierno de España, consolidando su poder y estableciendo un sistema autoritario que perduró durante décadas. La Guerra Civil Española y el liderazgo de Franco dejaron una profunda huella en la sociedad española, afectando tanto el desarrollo político como la memoria colectiva del país. Descubre más, un viaje fascinante a lo desconocido. Si hasta ahora te ha parecido intrigante conocer los entresijos de la era Franco y sus repercusiones, te aseguramos que lo mejor está por venir. Estamos a punto de adentrarnos en detalles reveladores y momentos clave que moldearon el curso de la historia española. Cada episodio, cada decisión y cada acontecimiento tienen su propia historia y estamos aquí para revelarla. Guerra Civil Española. Liderazgo en el bando nacionalista. El liderazgo de Francisco Franco en el bando nacionalista durante la Guerra Civil Española marcó un capítulo crucial en su carrera y tuvo un impacto significativo en la historia de España. La guerra, que se libró entre 1936 y 1939, enfrentó a dos facciones, los republicanos y los nacionalistas. Franco emergió como el líder indiscutible del bando nacionalista y desempeñó un papel fundamental en la victoria final. Franco, con su formación militar y experiencia previa en conflictos, demostró ser un estratega astuto y un comandante resuelto. Su liderazgo durante la batalla de Teruel y la posterior ofensiva en el norte de España consolidó su posición como figura central en el conflicto. La alianza de fuerzas militares, políticas y sociales bajo el mando de Franco proporcionó cohesión al bando nacionalista y contribuyó a su éxito. La victoria de los nacionalistas en 1939 marcó el inicio de una larga dictadura bajo el régimen franquista. Franco se convirtió en el jefe de Estado y del gobierno de España, consolidando su poder y estableciendo un sistema autoritario que perduró durante décadas. La Guerra Civil Española y el liderazgo de Franco dejaron una profunda huella en la sociedad española, afectando tanto el desarrollo político como la memoria colectiva del país. Momentos clave en la Guerra Civil, como la toma de Madrid. La toma de Madrid fue uno de los momentos clave durante la Guerra Civil Española en los cuales Francisco Franco desempeñó un papel determinante. Este evento, que ocurrió en marzo de 1939, marcó el final de la guerra y consolidó la victoria del bando nacionalista, liderado por Franco. La ofensiva final para la toma de Madrid fue una fase crucial de la guerra, en la que las fuerzas nacionalistas avanzaron hacia la capital española, que había sido un bastión republicano. Franco, como comandante en jefe del bando nacionalista, implementó una estrategia cuidadosamente planificada para asegurar la rendición de Madrid. La caída de Madrid representó la culminación de una serie de avances nacionalistas y simbolizó el fin de la resistencia republicana. Franco ingresó triunfalmente a la ciudad, marcando el cierre de un conflicto que había fracturado profundamente a la sociedad española. La toma de Madrid tuvo consecuencias significativas para el futuro de España, ya que estableció las bases para el establecimiento del régimen franquista. La victoria nacionalista y el control de Madrid consolidaron el poder de Franco, quien se convirtió en el líder indiscutible del país, dando inicio a una larga etapa de dictadura que perduró hasta su muerte en 1975. Establecimiento del régimen franquista. Proclamación como jefe del Estado. El establecimiento del régimen franquista marcó un punto crucial en la historia de España, consolidando el poder de Francisco Franco como jefe del Estado. Después de la victoria nacionalista en la Guerra Civil Española y la toma de Madrid en 1939, Franco proclamó su posición como líder supremo, instaurando una dictadura que perduraría durante casi 4 décadas. La proclamación de Franco como jefe del Estado se formalizó con el establecimiento del régimen franquista el 1 de octubre de 1936, fecha en la cual adoptó el título de caudillo de España.
Esta designación reflejaba su posición como líder indiscutible y representante máximo del Estado español. Con el tiempo, Franco se autodenominó generalísimo y consolidó su autoridad tanto militar como política. El régimen franquista se caracterizó por su autoritarismo, centralización del poder en manos de Franco y la implementación de políticas represivas. Se estableció un sistema político de partido único, la Falange Española, que estaba alineado con las ideas del fascismo y el nacionalismo. Las libertades civiles fueron restringidas y se inició una etapa de represión política y social. Durante la dictadura franquista se llevaron a cabo medidas para consolidar el control del Estado, como la supresión de partidos políticos y sindicatos, la censura de la prensa y la persecución de opositores. El régimen también implementó políticas económicas conservadoras y se alineó con posturas autoritarias en el ámbito internacional. El establecimiento del régimen franquista dejó una profunda huella en la historia de España, dando forma a la política, la sociedad y la cultura del país hasta la muerte de Franco en 1975. Formación de instituciones clave del régimen. La formación de instituciones clave durante el régimen franquista fue un aspecto fundamental para la consolidación y perpetuación del control de Francisco Franco en España. Tras la victoria en la Guerra Civil y la proclamación como jefe del Estado, Franco se dedicó a estructurar el sistema político y administrativo de su régimen, estableciendo instituciones que reflejaran su autoridad y dirigieran las distintas áreas de la vida nacional. Cortes españolas. Franco estableció una versión adaptada de las Cortes, el Parlamento español, bajo su régimen. Sin embargo, a diferencia de las Cortes democráticas anteriores, estas instituciones no tenían un carácter representativo genuino. Franco nombraba personalmente a los miembros de las Cortes, lo que aseguraba un control absoluto sobre la toma de decisiones políticas. Consejo del Reino. Este organismo asesor tenía la función de proporcionar recomendaciones a Franco sobre cuestiones legislativas y políticas clave. Nuevamente, los miembros del Consejo del Reino eran designados directamente por Franco, garantizando su lealtad y alineación con los objetivos del régimen. Sindicato Vertical. Para controlar la actividad laboral y social, Franco creó el Sindicato Vertical, una organización sindical única y oficial que pretendía representar tanto a empleadores como a trabajadores. Sin embargo, en la práctica, este sindicato estaba totalmente subordinado al Estado y carecía de autonomía real. Falange Española Tradicionalista y de las Jones. La Falange, un partido político fundado durante la Guerra Civil, fue fusionada con los tradicionalistas de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, Jones, para formar un partido único bajo el control de Franco. Esta fusión resultó en la creación del Movimiento Nacional, el único partido permitido durante el régimen franquista. Policía y aparato represivo. Para mantener la estabilidad y eliminar cualquier disidencia, Franco consolidó un aparato represivo que incluía la Guardia Civil y otros organismos de seguridad. La represión política y social fue una característica distintiva del régimen y la policía tenía un papel crucial en mantener la lealtad al gobierno. La formación de estas instituciones reflejó la naturaleza autoritaria y centralizada del régimen franquista, donde el control estaba fuertemente concentrado en manos de Franco y sus colaboradores más cercanos. Alianza con el Eje y neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Encuentros con líderes del Eje. La alianza con el Eje y la posición de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial fueron elementos clave en la política exterior de Francisco Franco y su régimen en España. Aunque España oficialmente mantuvo su neutralidad durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, Franco estableció vínculos y encuentros con líderes del Eje, especialmente con Adolf Hitler y Benito Mussolini. Estos encuentros, como la famosa reunión con Hitler en Hendaya en 1940, fueron momentos cruciales que definieron la postura de España en el conflicto. Franco compartía ciertas simpatías ideológicas con los regímenes fascistas, pero también buscaba mantener la independencia y la supervivencia de España. Durante las conversaciones con Hitler, Franco se mostró reacio a comprometerse plenamente en la guerra,
insistiendo en garantías de ayuda económica y territorial. Política de neutralidad activa. A pesar de la inclinación ideológica hacia el eje, Franco optó por una política de neutralidad activa. Esto implicaba mantener relaciones comerciales con ambos bandos, beneficiándose económicamente sin comprometerse militarmente. España suministró recursos estratégicos, como wolframio, a la Alemania nazi, pero evitó una participación militar directa. La neutralidad activa también implicaba una política exterior prudente para evitar represalias de los aliados. Franco equilibró cuidadosamente sus acciones para no provocar una intervención militar en su contra. Efectos en la postguerra. Esta política de neutralidad activa permitió a Franco mantenerse en el poder después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque España fue excluida de las negociaciones internacionales y quedó aislada diplomáticamente, evitó las devastadoras consecuencias de la guerra y se preparó para la larga duración de su régimen. La habilidad de Franco para maniobrar entre las potencias en conflicto reflejó su pragmatismo político y su enfoque en preservar la estabilidad interna. Sin embargo, esta estrategia también dejó a España en una posición vulnerable en el escenario internacional, con consecuencias duraderas en las décadas siguientes. Mantenimiento de la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. El mantenimiento de la neutralidad por parte de Francisco Franco durante la Segunda Guerra Mundial fue una estrategia fundamental que marcó la política exterior de España en un periodo crítico de la historia mundial. Contexto de la neutralidad. Ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Francisco Franco decidió adoptar una posición de neutralidad para evitar la participación activa en el conflicto. Este enfoque fue motivado por diversos factores, entre ellos el estado de recuperación de España después de la Guerra Civil, que concluyó en 1939. Efectos de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española dejó a España exhausta y dividida. Franco, al consolidar su poder como líder del bando nacionalista, se centró en la reconstrucción interna y la consolidación de su régimen. Ante las secuelas de la Guerra Civil, mantener a España al margen de otro conflicto bélico era una prioridad para preservar la estabilidad. Neutralidad activa y pragmatismo. Franco adoptó una política de neutralidad activa, permitiendo a España beneficiarse económicamente sin participar directamente en las hostilidades. Este enfoque pragmático le permitió mantener relaciones comerciales con ambas partes en conflicto, evitando enfrentamientos militares directos. Estrategias de sobrevivencia. La neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial fue, en gran medida, una estrategia de sobrevivencia. Franco buscaba evitar las represalias internacionales y mantener la estabilidad interna en un momento en que Europa se veía envuelta en un conflicto devastador. El papel del wolframio. España proporcionó importantes recursos estratégicos, como el wolframio, a la Alemania nazi. Este mineral era esencial para la producción de armamento. A cambio, España recibió ayuda económica, pero Franco evitó implicarse militarmente, preservando así la integridad territorial y la independencia de su régimen. Consecuencias a largo plazo. La política de neutralidad de Franco durante la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias a largo plazo para España. Aunque evitó la destrucción y la ocupación, también dejó a España aislada diplomáticamente y excluida de las negociaciones internacionales en el periodo de posguerra. La neutralidad de Franco fue una estrategia compleja que le permitió mantener el control interno y la estabilidad en España, pero que también tuvo ramificaciones en la posición internacional del país en las décadas siguientes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertos eventos insignificantes pueden tener consecuencias monumentales? ¿O cómo la intrincada red de relaciones políticas y sociales sigue afectando la vida cotidiana en la España actual? Acompáñanos en esta exploración profunda y descubre la trama detrás de la historia, porque aún falta lo mejor. Autarquía y políticas económicas. Imposición de la autarquía. La imposición de la autarquía por parte de Francisco Franco marcó una etapa crucial en la política económica de España durante su régimen.
Este concepto, aplicado principalmente durante la década de 1940, reflejó la autarquía como un modelo económico autónomo y autosuficiente, diseñado para reducir la dependencia del país de influencias externas. Contexto de la autarquía. La imposición de la autarquía se enmarca en el contexto de la posguerra española, después de la victoria de Franco en la Guerra Civil. Enfrentándose a una España devastada, Franco buscó consolidar su poder y reconstruir la economía del país, pero bajo un modelo que reflejara sus ideales políticos y su visión nacionalista. Principales características: economía cerrada. La autarquía promovía una economía cerrada, limitando las importaciones y fomentando la producción nacional. El objetivo era reducir la dependencia de bienes y recursos extranjeros. Autosuficiencia agraria. Se implementaron políticas para lograr la autosuficiencia agraria, fomentando la producción de alimentos dentro de las fronteras españolas. Esto incluyó medidas como la concentración de tierras y la promoción de técnicas agrícolas tradicionales. Control estatal. La autarquía implicaba un fuerte control estatal sobre la economía. El gobierno de Franco intervino en diversos sectores económicos, nacionalizando industrias clave y centralizando la toma de decisiones. Aislamiento internacional. La autarquía contribuyó al aislamiento económico de España en el ámbito internacional. La limitación de las relaciones comerciales y la adopción de políticas proteccionistas tuvieron consecuencias en términos de acceso a tecnologías y avances económicos globales. Impacto en la población. La aplicación de la autarquía tuvo un impacto significativo en la vida cotidiana de la población española. La escasez de productos básicos, la restricción en la importación de bienes y la limitación de opciones en el mercado fueron algunas de las experiencias comunes durante este periodo. Fin de la autarquía. A medida que la autarquía mostraba sus limitaciones, especialmente en términos de crecimiento económico sostenible, Franco gradualmente comenzó a adoptar políticas más abiertas en la década de 1950. Esto incluyó acuerdos comerciales internacionales y la apertura progresiva de la economía española. En retrospectiva, la imposición de la autarquía en España durante el régimen de Franco representa un capítulo complejo en la historia económica del país, caracterizado por un intento de independencia y autosuficiencia en medio de desafíos y limitaciones. Implementación de políticas económicas clave. La implementación de políticas económicas clave durante el régimen de Francisco Franco desempeñó un papel fundamental en la consolidación y estabilización del régimen franquista en España. Estas políticas estaban destinadas a reconstruir la economía del país después de la Guerra Civil, promover la industrialización y, al mismo tiempo, mantener el control autoritario del gobierno sobre los asuntos económicos. Nacionalización de industrias claves. En el marco de sus esfuerzos por fortalecer el control estatal, Franco procedió a nacionalizar varias industrias consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Sectores como la minería, la energía y las comunicaciones fueron sometidos a la intervención directa del Estado. Esta medida buscaba centralizar la toma de decisiones y garantizar la lealtad de estas industrias al gobierno. Desarrollo del sector industrial. Franco promovió activamente el desarrollo del sector industrial como parte de su visión de modernizar la economía española. Se implementaron políticas para fomentar la industrialización, con un enfoque particular en la producción de bienes de consumo y la reducción de la dependencia de importaciones. Planes de desarrollo económico. Se establecieron varios planes de desarrollo económico durante el régimen de Franco, con el objetivo de estructurar y orientar el crecimiento económico del país. Estos planes incluían inversiones en infraestructura, apoyo a sectores específicos y medidas destinadas a mejorar la productividad y la eficiencia. Control de sindicatos y trabajadores. El régimen franquista implementó políticas para controlar y limitar la acción de los sindicatos y los derechos de los trabajadores. La legislación laboral se ajustó para favorecer la estabilidad y la disciplina en el ámbito laboral, permitiendo un control más efectivo desde el gobierno. Políticas proteccionistas.
Para fomentar la autosuficiencia y proteger la industria nacional, Franco adoptó políticas proteccionistas que limitaban la competencia extranjera. Se impusieron barreras arancelarias y restricciones a la importación de ciertos bienes para favorecer la producción interna. Turismo como motor económico. En las décadas de 1950 y 1960, el régimen franquista reconoció el potencial del turismo como un motor económico. Se promovió la inversión en infraestructuras turísticas y se realizaron campañas para atraer visitantes extranjeros, lo que contribuyó significativamente a la economía española. Estas políticas económicas, aunque efectivas en ciertos aspectos, también llevaron consigo desafíos y desigualdades. La estabilidad económica bajo Franco se construyó en parte a expensas de la participación democrática y los derechos civiles. La transición a la democracia después de la muerte de Franco en 1975 marcó un cambio significativo en la dirección económica de España. No te pierdas, lo más impactante está por desvelarse. Lo que está por venir es aún más intrigante. Si ya estás atrapado por el relato, prepárate para sumergirte en capítulos aún más fascinantes. Cada detalle que revelaremos a continuación es una pieza esencial que enriquecerá tu comprensión de la España contemporánea. No querrás perderte este viaje lleno de descubrimientos y revelaciones. Relaciones con Estados Unidos y la Guerra Fría. Encuentros con líderes estadounidenses. Las relaciones entre Francisco Franco y Estados Unidos durante la Guerra Fría fueron un aspecto complejo y fluctuante, marcado por una combinación de intereses geopolíticos, estratégicos y la naturaleza autoritaria del régimen franquista en España. Encuentros con líderes estadounidenses. A lo largo de su extenso liderazgo, Franco tuvo varios encuentros y relaciones con líderes estadounidenses que influyeron en la dinámica de las relaciones bilaterales. Uno de los momentos clave fue su encuentro con el presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower en 1959, un periodo en el que se buscaba la estabilidad en la península ibérica y se veía a España como un aliado potencial en la contención del comunismo en Europa. Colaboración estratégica durante la Guerra Fría. Aunque España no se unió formalmente a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, hasta 1982, durante la Guerra Fría, Franco buscó establecer vínculos estratégicos con Estados Unidos. Este acercamiento fue parte de una estrategia para obtener apoyo militar y económico que contribuyera a la estabilidad interna y a la imagen internacional del régimen franquista. Bases militares estadounidenses en España. Un aspecto destacado de la colaboración fue la presencia de bases militares estadounidenses en suelo español. El acuerdo entre Franco y Estados Unidos permitió la ubicación de instalaciones militares, como la base aérea de Morón y la base naval de Rota. Estas bases desempeñaron un papel estratégico en la vigilancia y el control del Mediterráneo durante la Guerra Fría. Contradicciones y tensiones. A pesar de la colaboración estratégica, las relaciones también estuvieron marcadas por tensiones y contradicciones. La naturaleza autoritaria del régimen franquista generó críticas y preocupaciones en Estados Unidos y otras democracias occidentales. La falta de libertades civiles y derechos humanos en España generó desconfianza y cuestionamientos a nivel internacional. Aislamiento internacional. A medida que avanzaba la Guerra Fría, España experimentó un cierto aislamiento diplomático. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, excluyó a España hasta 1955 debido a la percepción de su régimen como no democrático. Esto, junto con la oposición de algunos países occidentales, limitó la integración plena de España en la comunidad internacional durante ese periodo. En resumen, las relaciones entre Franco y Estados Unidos durante la Guerra Fría fueron complejas, con un equilibrio entre la colaboración estratégica y las tensiones derivadas de la naturaleza autoritaria del régimen franquista. La participación de España en la escena internacional tuvo implicaciones significativas para la estabilidad regional y la dinámica global de la Guerra Fría.
Posicionamiento de España en la Guerra Fría. El posicionamiento de España en la Guerra Fría fue un desafío diplomático y estratégico para Francisco Franco y su régimen. Aunque España no se involucró directamente en el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, su ubicación geográfica, la naturaleza autoritaria del régimen y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial jugaron un papel crucial en determinar su posición en la Guerra Fría. No alineamiento formal, a diferencia de muchos países europeos que se alinearon con alguno de los bloques liderados por Estados Unidos o la Unión Soviética, España mantuvo un no alineamiento formal durante gran parte de la Guerra Fría. Este enfoque se debió en parte a la política de neutralidad adoptada por Franco, que buscaba preservar la estabilidad interna y evitar conflictos directos. Aislamiento internacional inicial. En las primeras décadas de la Guerra Fría, España experimentó un aislamiento internacional, en parte debido a la percepción de su régimen como no democrático. La exclusión de España de la ONU hasta 1955 y la falta de reconocimiento por parte de algunas democracias occidentales limitaron su participación en instituciones internacionales. Colaboración estratégica limitada. A pesar de su no alineamiento formal, Franco buscó establecer vínculos estratégicos con Estados Unidos durante ciertos periodos. La presencia de bases militares estadounidenses en suelo español, como la base aérea de Morón y la base naval de Rota, fue un ejemplo de esta colaboración limitada. Estas bases desempeñaron un papel en la estrategia de contención de la expansión comunista en el Mediterráneo. Evolución a lo largo de las décadas. Con el tiempo, y especialmente después de la muerte de Franco en 1975, España experimentó cambios significativos en su política exterior. La transición a la democracia abrió nuevas posibilidades de integración en la comunidad internacional. La entrada de España en la OTAN en 1982 marcó un cambio importante en su posición geopolítica y su alineación con los intereses occidentales. Impacto regional y global. El posicionamiento de España en la Guerra Fría tuvo un impacto tanto a nivel regional como global. Su posición estratégica en el sur de Europa y el control de enclaves estratégicos como Gibraltar tuvieron implicaciones en la seguridad y la geopolítica regional. Además, la colaboración limitada con Estados Unidos influyó en la dinámica de la Guerra Fría en el área mediterránea. En resumen, el posicionamiento de España en la Guerra Fría estuvo marcado por un no alineamiento formal, colaboración estratégica limitada y un aislamiento internacional inicial. Sin embargo, la evolución política posterior al régimen de Franco llevó a cambios significativos en la posición de España en la comunidad internacional. El desarrollo del nacionalcatolicismo. Participación en eventos religiosos. El desarrollo del nacionalcatolicismo en España fue un componente crucial de la ideología y la política durante el régimen de Francisco Franco. Este concepto representaba la fusión entre el nacionalismo español y la fe católica, creando una identidad única que buscaba legitimar y fortalecer el control del régimen sobre la sociedad. La participación en eventos religiosos desempeñó un papel destacado en la consolidación de esta ideología. Nacionalcatolicismo como pilar ideológico. El nacionalcatolicismo se erigió como uno de los pilares ideológicos del régimen franquista. La idea central era vincular estrechamente la identidad nacional con los valores y principios de la Iglesia Católica, considerada como la defensora de la esencia espiritual y moral de España. Esta asociación buscaba legitimar la autoridad de Franco y consolidar el apoyo del sector conservador de la sociedad. Participación activa en eventos religiosos. La participación activa en eventos religiosos se convirtió en una manifestación visible del nacionalcatolicismo. Franco y otros líderes del régimen participaban regularmente en ceremonias religiosas, procesiones y celebraciones litúrgicas. Estas demostraciones públicas de devoción buscaban reforzar la imagen de Franco como el líder protector de la fe y, al mismo tiempo, fortalecer la conexión entre la Iglesia y el Estado. Colaboración estrecha con la Iglesia Católica. El régimen franquista colaboró estrechamente con la jerarquía de la Iglesia Católica.
Se estableció una relación simbiótica en la que el Estado otorgaba privilegios y reconocimiento a la Iglesia, mientras que esta última respaldaba abiertamente al régimen. La Iglesia se convirtió en un pilar de apoyo fundamental para Franco, proporcionando legitimidad moral y respaldo social. Control sobre la educación y la moral. El nacionalcatolicismo se extendió a través del control del sistema educativo y la promoción de una moralidad específica. La educación se utilizó como herramienta para inculcar los valores del régimen y la doctrina católica en las generaciones más jóvenes. La moralidad católica se convirtió en la base de las leyes y políticas sociales, influyendo en áreas como el matrimonio, la familia y la censura de contenidos considerados inapropiados. Resistencia y cambios posteriores. A pesar de la promoción activa del nacionalcatolicismo, hubo resistencia y descontento en sectores de la sociedad española. Con el tiempo, especialmente después de la muerte de Franco y durante la transición a la democracia, España experimentó cambios significativos. La influencia de la Iglesia en la esfera política disminuyó, y se produjo una separación más clara entre asuntos religiosos y gubernamentales. En conclusión, la participación en eventos religiosos fue un elemento clave en el desarrollo del nacionalcatolicismo en España durante el régimen de Franco. Esta conexión estrecha entre el nacionalismo y la fe católica buscaba consolidar el poder del régimen al vincular la identidad nacional con los valores tradicionales y morales defendidos por la Iglesia Católica. Relación con la Iglesia Católica. La relación entre Francisco Franco y la Iglesia Católica durante su régimen en España fue caracterizada por una estrecha colaboración que se convirtió en un pilar fundamental para la consolidación y legitimación del poder. Franco buscó establecer un régimen autoritario que se apoyara en valores tradicionales y en la Iglesia Católica como una institución clave para mantener la estabilidad y el orden. Colaboración estrecha. La colaboración entre Franco y la Iglesia Católica fue evidente desde el mismo momento en que ascendió al poder. Durante la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, los líderes de la Iglesia Católica y Franco se aliaron contra las fuerzas republicanas, consideradas anticatólicas y anticonservadoras. Este apoyo mutuo se consolidó aún más con la victoria de Franco y la instauración del régimen franquista. Reconocimiento de la Iglesia como pilar del régimen. Franco reconoció a la Iglesia Católica como un pilar esencial del régimen. En 1941 se firmó un acuerdo conocido como el Concordato entre España y la Santa Sede, que establecía la relación entre la Iglesia y el Estado. Este acuerdo garantizaba privilegios especiales para la Iglesia, como el control sobre la educación, la exención de impuestos y la promoción de valores católicos en la sociedad. Rol en la educación y la moralidad. Uno de los aspectos más destacados de la relación fue el papel de la Iglesia en el sistema educativo. La educación estuvo bajo un estricto control eclesiástico, permitiendo la promoción de valores católicos y la censura de contenidos considerados contrarios a la doctrina de la Iglesia. Además, la Iglesia desempeñó un papel activo en la promoción de la moralidad católica en la sociedad, influyendo en áreas como el matrimonio, la familia y la conducta social. Luchas internas y resistencia. A pesar de la aparente armonía, hubo tensiones internas dentro de la Iglesia Católica en España. Algunos sectores de la jerarquía eclesiástica expresaron inquietudes sobre la instrumentalización de la Iglesia con fines políticos y la falta de independencia en la toma de decisiones. Sin embargo, la mayoría de los líderes eclesiásticos optaron por colaborar estrechamente con Franco, considerando que esto aseguraba la protección de los intereses de la Iglesia en el contexto del régimen. Cambios posteriores. Con el tiempo, especialmente después de la muerte de Franco en 1975, la relación entre la Iglesia y el Estado experimentó cambios significativos durante el proceso de transición a la democracia en España. La sociedad española se volvió más pluralista y secular, y la influencia directa de la Iglesia en la política disminuyó. En resumen,
La relación entre Francisco Franco y la Iglesia Católica fue una colaboración estrecha que desempeñó un papel crucial en la consolidación del régimen franquista. La Iglesia proporcionó apoyo moral y social, mientras que Franco garantizó privilegios especiales que aseguraron su lealtad y contribuyeron a la estabilidad del Estado. ¿Estás listo para el próximo nivel de conocimiento histórico? Sigue viendo y deslúmbrate con lo que está por descubrirse. Represión y control político, eventos represivos durante la posguerra. La etapa de posguerra en España bajo el régimen de Francisco Franco estuvo marcada por una intensa represión y un férreo control político. Después de la victoria de los nacionalistas en la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, Franco consolidó su poder a través de una serie de medidas que buscaban erradicar cualquier forma de oposición política o ideológica. Represión durante la posguerra. Tras la finalización de la Guerra Civil en 1939, comenzó un periodo de represión masiva contra aquellos considerados como enemigos del régimen franquista. Se llevaron a cabo purgas sistemáticas que afectaron a diversos sectores de la sociedad, incluidos republicanos, comunistas, socialistas y aquellos que se percibían como contrarios a la ideología nacionalista y católica del nuevo Estado. Fusilamientos y represión política. Uno de los aspectos más oscuros de esta etapa fue la ejecución de miles de personas mediante fusilamientos. Las víctimas incluían a militares republicanos, políticos, intelectuales, sindicalistas y cualquier persona considerada disidente. Estas ejecuciones se llevaron a cabo de manera pública, con el objetivo de infundir miedo y eliminar cualquier forma de resistencia. Campos de concentración y prisiones. Se establecieron campos de concentración y prisiones para albergar a los prisioneros políticos. Estos centros se caracterizaron por condiciones inhumanas, torturas y abusos sistemáticos. La represión no solo se centró en los individuos que participaron activamente en la guerra, sino que se extendió a aquellos que simplemente eran percibidos como simpatizantes de la causa republicana. Control político riguroso. El régimen de Franco estableció un control político riguroso para evitar cualquier forma de disidencia. Se prohibieron los partidos políticos y sindicatos que no estuvieran alineados con la ideología franquista, consolidando así un sistema unipartidista. La actividad política quedó monopolizada por el Partido Único, la Falange Española tradicionalista y de las Jones, que se fusionó con los sectores más conservadores del régimen. Censura y control de la información. Se implementó una estricta censura sobre los medios de comunicación, la literatura y las artes. La libertad de expresión fue prácticamente inexistente y cualquier forma de expresión cultural que desafiara la ideología oficial era reprimida. La censura y el control de la información fueron herramientas clave para mantener la narrativa oficial del régimen. Repercusiones sociales. La represión y el control político dejaron profundas cicatrices en la sociedad española. El miedo a represalias y la imposibilidad de expresar libremente opiniones políticas contribuyeron a la conformidad aparente, pero también generaron tensiones y resentimientos latentes. En conclusión, la etapa de posguerra en España bajo Franco estuvo marcada por una represión brutal y un control político estricto. La erradicación de la oposición y la imposición de una ideología única fueron elementos fundamentales para la consolidación y perpetuación del régimen franquista durante décadas. Censura y control político bajo Franco. La censura y el control político bajo el régimen de Francisco Franco en España fueron herramientas fundamentales para mantener la estabilidad y la permanencia del gobierno autoritario durante varias décadas. Estas medidas se implementaron con el objetivo de sofocar cualquier expresión contraria a la ideología oficial del franquismo, asegurando así la uniformidad de pensamiento y la lealtad al Estado. Censura en los medios de comunicación. La censura de los medios de comunicación fue una práctica generalizada durante el régimen franquista. Se estableció un sistema de control estricto sobre la prensa, la radio, el cine y la televisión para garantizar que solo se difundieran mensajes que estuvieran alineados con la visión oficial del gobierno.
Se creó la figura del censor, encargado de revisar y aprobar todo el contenido antes de su publicación. Prohibición de partidos y sindicalismo. Como parte del control político, Franco prohibió todos los partidos políticos y sindicatos que no estuvieran alineados con la ideología del Estado. Esto condujo a la eliminación de la pluralidad política y a la consolidación de un sistema unipartidista bajo la falange española tradicionalista y de las Jones. La actividad política quedó completamente monopolizada por el partido único. Represión de ideas contrarias. La censura se extendió más allá de los medios de comunicación, afectando la libertad académica y cultural. Aquellas ideas, libros, obras de teatro o cualquier forma de expresión artística que se consideraran contrarias al régimen eran prohibidas. Esto llevó a la creación de un ambiente de autocensura, donde los artistas y escritores evitaban abordar temas sensibles o críticos. Control de la educación. El sistema educativo también estuvo sujeto a un férreo control. El gobierno franquista promovió una educación que reflejara los principios del nacionalcatolicismo, eliminando cualquier contenido que pudiera cuestionar la visión oficial de la historia o la sociedad. Se buscaba inculcar una mentalidad acorde con los valores del régimen desde las edades más tempranas. Castigo a disidentes. Quienes desafiaban la censura y expresaban ideas consideradas subversivas se exponían a represalias, incluyendo detenciones, encarcelamientos y pérdida de empleo. La persecución de intelectuales, artistas y cualquier persona que se opusiera al régimen contribuyó a mantener un clima de temor y conformidad. En resumen, la censura y el control político bajo Franco fueron elementos clave para la consolidación del poder y la preservación de la ideología oficial del Estado. Estas prácticas limitaron la libertad de expresión, suprimieron la diversidad de pensamiento y moldearon una sociedad acorde con los principios del franquismo. Desarrollo de infraestructuras y modernización. Proyectos de infraestructura como presas y autopistas. Durante el régimen de Francisco Franco en España, se llevó a cabo un ambicioso programa de desarrollo de infraestructuras y modernización que tenía como objetivo transformar el país en diversos aspectos. Este proyecto, que abarcó desde la década de 1940 hasta los años 70, contribuyó significativamente al crecimiento económico y a la mejora de las condiciones de vida de la población. Entre los elementos destacados se encuentran la construcción de presas y autopistas. Presas como instrumento de desarrollo. Una de las áreas prioritarias fue el desarrollo de presas y embalses para gestionar los recursos hídricos del país. Este esfuerzo tuvo un impacto importante en la irrigación de tierras agrícolas, la producción de energía hidroeléctrica y la prevención de inundaciones. Entre las presas emblemáticas construidas durante este periodo se encuentra la presa de Almendra, la presa de La Serena y la presa de Valdecañas. Estas estructuras no solo mejoraron la capacidad de almacenamiento de agua, sino que también generaron energía para impulsar el crecimiento industrial. Autopistas para modernizar las comunicaciones. Otro aspecto clave del programa de modernización fue la expansión de la red de autopistas y carreteras. Se realizaron inversiones significativas en la construcción de nuevas autopistas que conectaran diversas regiones del país, facilitando el transporte y la movilidad de bienes y personas. La autopista del Mediterráneo y la autopista del Atlántico son ejemplos de proyectos que transformaron la infraestructura vial en España. Impacto en el desarrollo económico. Estas inversiones en infraestructuras no solo mejoraron la calidad de vida de la población al facilitar el acceso a servicios y la movilidad, sino que también impulsaron el desarrollo económico. La modernización de las comunicaciones y la expansión de las redes de transporte contribuyeron al crecimiento de la industria y el comercio, generando empleo y aumentando la competitividad del país. Cuestionamientos éticos y medioambientales. A pesar de los beneficios económicos y sociales, algunos de estos proyectos generaron controversias. La construcción de presas, en particular, provocó críticas por su impacto medioambiental y las consecuencias para las comunidades locales, que en algunos casos fueron desplazadas.
Este aspecto plantea cuestionamientos éticos sobre el costo humano y ambiental asociado con el desarrollo de infraestructuras a gran escala. En resumen, el desarrollo de infraestructuras y la modernización emprendidos durante el régimen de Franco representaron un esfuerzo significativo para transformar la imagen y la funcionalidad de España. Aunque estos proyectos dejaron un legado de infraestructuras sólidas, también generaron debates sobre los métodos empleados y las consecuencias éticas y medioambientales asociadas con su implementación. Modernización económica y tecnológica. Durante el régimen de Francisco Franco en España, se implementó un ambicioso programa de modernización económica y tecnológica con el objetivo de transformar la estructura económica del país y situarlo en una posición más competitiva a nivel internacional. Este proceso se llevó a cabo principalmente durante las décadas de 1950 y 1960, marcando un cambio significativo en la historia económica de España. Desarrollo de sectores industriales. Uno de los pilares de la modernización económica fue el impulso a la industrialización. Se fomentó la creación de industrias pesadas y la diversificación de la producción. La siderurgia, la petroquímica, la industria automotriz y la electrónica experimentaron un crecimiento notable. Este enfoque buscaba reducir la dependencia histórica de España de sectores agrarios y artesanales, permitiendo la creación de empleo y la generación de riqueza. Apertura al exterior y atracción de inversiones extranjeras. Franco también implementó políticas para abrir la economía al comercio internacional y atraer inversiones extranjeras. La firma de acuerdos comerciales y la participación en organismos económicos internacionales contribuyeron a integrar a España en la economía global. La inversión extranjera directa se canalizó hacia proyectos industriales clave, promoviendo la transferencia de tecnología y conocimiento. Plan de Estabilización Económica de 1959. En 1959 se puso en marcha el Plan de Estabilización Económica, liderado por el ministro de Hacienda, Alberto Ullastres. Este plan incluyó medidas como la liberalización de los precios, la eliminación de restricciones comerciales y la devaluación de la peseta. Estas reformas buscaban estabilizar la economía, controlar la inflación y fomentar la inversión. Desarrollo del turismo como motor económico. Otro componente crucial de la modernización económica fue el impulso al turismo. A través de la creación de infraestructuras turísticas, la promoción de destinos turísticos y la mejora de servicios, España se convirtió en un atractivo destino para visitantes internacionales. Esta industria emergente no solo generó divisas extranjeras, sino que también contribuyó al desarrollo de otras áreas, como la construcción y los servicios. Desafíos y desigualdades sociales. A pesar de los logros económicos, la modernización también trajo consigo desafíos y desigualdades sociales. Las transformaciones rápidas en la economía generaron disparidades regionales y desequilibrios en el acceso a los beneficios económicos. Las zonas urbanas y las industrias experimentaron un crecimiento más rápido en comparación con las áreas rurales. En conclusión, el programa de modernización económica y tecnológica implementado durante el régimen de Franco marcó un periodo de cambios significativos en la economía española. Si bien logró impulsar el desarrollo industrial y abrir la economía al comercio internacional, también generó desafíos sociales que serían abordados en etapas posteriores de la historia de España. La mujer en la era Franco. Rol de la mujer en la sociedad franquista. Durante la era de Francisco Franco en España, el rol de la mujer en la sociedad estuvo fuertemente influenciado por el régimen autoritario y conservador. La ideología franquista promovía una visión tradicional y patriarcal de la familia, donde se asignaban roles específicos a hombres y mujeres, con énfasis en la importancia de la mujer como esposa y madre. Mujer en el ámbito doméstico. Uno de los pilares de la ideología franquista era la concepción de la mujer como responsable del ámbito doméstico y familiar. Se esperaba que las mujeres se dedicaran principalmente a las labores del hogar, la crianza de los hijos y el cuidado de la familia.
Esta visión estaba en línea con la imagen de la familia tradicional católica que el régimen buscaba promover. Limitaciones en la educación y el trabajo. La participación de las mujeres en el ámbito educativo y laboral estaba sujeta a restricciones. Aunque se reconoció el derecho a la educación para las mujeres, se fomentaba una formación que estuviera alineada con los roles tradicionales. Las oportunidades de acceso a ciertas carreras o puestos de trabajo estaban limitadas, ya que se esperaba que las mujeres se centraran en su función como amas de casa. Control sobre la moralidad y la vestimenta. El régimen franquista también buscaba controlar la moralidad y la vestimenta de las mujeres. Se promovían estándares conservadores en términos de comportamiento y apariencia, y se desalentaba cualquier desviación de las normas tradicionales. La censura en la moda y los medios de comunicación reflejaba la voluntad de mantener una imagen de la mujer acorde con los valores del franquismo. El Movimiento Nacional de la Mujer. A pesar de estas limitaciones, en 1939 se creó el Movimiento Nacional de la Mujer, una organización oficial destinada a movilizar y organizar a las mujeres bajo los principios franquistas. Su objetivo era promover la verdadera función de la mujer en la sociedad y fomentar su participación en actividades que apoyaran los ideales del régimen. En resumen, la mujer en la era de Franco se vio relegada principalmente a roles tradicionales y limitada en sus oportunidades educativas y laborales. La ideología conservadora y patriarcal del régimen influyó significativamente en la vida de las mujeres durante este periodo, aunque posteriormente se producirían cambios y avances en las décadas siguientes. Derechos de las mujeres durante el régimen. Durante el régimen de Francisco Franco en España, la situación de los derechos de las mujeres estuvo marcada por un enfoque conservador y patriarcal. La visión oficial del franquismo sobre el papel de las mujeres en la sociedad estaba influenciada por ideales tradicionales y católicos, lo que se tradujo en limitaciones en áreas clave. Limitaciones en el ámbito laboral. Las mujeres enfrentaron restricciones en sus oportunidades laborales. Aunque la participación de las mujeres en la fuerza laboral era necesaria durante ciertos periodos, especialmente después de la Guerra Civil Española, se esperaba que su presencia fuera temporal. La preferencia recaía en su papel como amas de casa y madres, contribuyendo así a la preservación de la imagen de la familia tradicional. Restricciones en la educación. Aunque se reconocía formalmente el derecho de las mujeres a la educación, el acceso a ciertas disciplinas académicas y niveles educativos estaba limitado. La educación para las mujeres estaba diseñada para enfatizar valores tradicionales y prepararlas para roles específicos en la sociedad. Control sobre la moral y la vestimenta. El régimen franquista buscó imponer normas estrictas sobre la moral y la vestimenta de las mujeres. La censura se extendía a la moda, los medios de comunicación y cualquier expresión cultural que se considerara contraria a los valores tradicionales. Esto incluía la promoción de vestimenta modesta y la desaprobación de comportamientos considerados inapropiados. Limitaciones en la participación política. Las mujeres también enfrentaron restricciones en su participación política. Aunque el franquismo creó el Movimiento Nacional de la Mujer como parte de su estrategia de movilización, su papel estaba más orientado hacia la promoción de los valores del régimen que hacia la participación política activa. Evolución posterior y avances. Es importante destacar que, a medida que España avanzó en el tiempo y después del fin del régimen franquista en 1975, la situación de los derechos de las mujeres experimentó cambios significativos. Con el establecimiento de la democracia, se promulgaron leyes que reconocían y protegían los derechos de las mujeres, impulsando así un proceso de transformación social. En resumen, durante el régimen de Franco, las mujeres experimentaron limitaciones en diversos aspectos de sus vidas, influenciadas por una ideología conservadora. Sin embargo, con el paso del tiempo, se produjo una evolución hacia una mayor igualdad de género en la sociedad española. El desarrollo del turismo.
Lugares turísticos desarrollados en la época. Durante la época de Francisco Franco en España, se experimentó un notable desarrollo del turismo, especialmente a partir de la década de 1960. El régimen franquista vio en la industria del turismo una oportunidad para mejorar la economía del país y su imagen internacional. A continuación, se destacan algunos aspectos clave de este desarrollo turístico. Paradisíacos destinos costeros. España aprovechó sus extensas y hermosas costas para convertirse en un destino turístico de renombre. Lugares como la Costa del Sol, la Costa Brava y las Islas Baleares se convirtieron en destinos turísticos emblemáticos, atrayendo a visitantes de toda Europa en busca de sol y playas. Infraestructuras turísticas. Para impulsar la industria turística, se llevaron a cabo inversiones significativas en infraestructuras. Se construyeron hoteles, complejos turísticos, carreteras y aeropuertos para acomodar la creciente afluencia de turistas. Este desarrollo de infraestructuras también benefició a otras áreas de la economía. Impulso a la imagen internacional. El régimen de Franco utilizó el turismo como una herramienta para mejorar la imagen internacional de España. La promoción de la hospitalidad española, la rica cultura y la belleza natural contribuyeron a atraer visitantes y cambiar la percepción global del país, que aún se recuperaba de los estragos de la guerra civil. Turismo de sol y playa. El modelo turístico predominante fue el de sol y playa. España se comercializó como un destino donde los turistas podían disfrutar de un clima cálido, playas extensas y servicios turísticos modernos. Este enfoque atrajo a turistas principalmente de países europeos. Desarrollo del turismo cultural. Aunque el turismo de sol y playa era predominante, también se promovió el turismo cultural. Ciudades como Madrid y Barcelona se destacaron por su patrimonio histórico y cultural, atrayendo a visitantes interesados en la riqueza artística y arquitectónica de España. Cambios socioeconómicos. El auge del turismo tuvo un impacto significativo en la economía y la sociedad españolas. Contribuyó a la generación de empleo, el crecimiento económico y la modernización de áreas previamente menos desarrolladas. Sin embargo, también planteó desafíos como la presión sobre el medio ambiente y las tensiones sociales. En conclusión, el desarrollo del turismo durante la época de Franco dejó un legado significativo en la industria turística española y contribuyó a transformar la imagen del país en el ámbito internacional. Campañas de promoción turística de España. Durante la época de Francisco Franco en España, se llevaron a cabo campañas de promoción turística como parte de la estrategia para impulsar la industria del turismo y mejorar la imagen internacional del país. Estas campañas se centraron en resaltar los atractivos turísticos de España, promoviendo la diversidad cultural, histórica y geográfica del país. Aquí se detallan algunos aspectos clave de las campañas de promoción turística. España es diferente. La famosa frase España es diferente se convirtió en el lema central de muchas campañas. Esta expresión capturaba la singularidad y la variedad de la oferta turística española. Se buscaba presentar a España como un destino único con una riqueza cultural y geográfica incomparable. Enfoque en la cultura y la tradición. Las campañas destacaron la rica herencia cultural y tradicional de España. Se promovieron eventos festivos, celebraciones locales, la gastronomía española, la arquitectura histórica y la diversidad de costumbres regionales. Este enfoque buscaba atraer a turistas interesados en experiencias auténticas y en sumergirse en la cultura local. Imágenes atractivas de sol y playa. Dada la popularidad del turismo de sol y playa, las campañas incluyeron imágenes idílicas de las costas españolas, resaltando la belleza de sus playas y el agradable clima mediterráneo. Estas representaciones visuales buscaban seducir a aquellos que buscaban unas vacaciones relajantes junto al mar. Publicidad internacional. Se llevaron a cabo esfuerzos significativos para promocionar España a nivel internacional. Se utilizaron diversos medios, como anuncios en revistas, carteles, folletos y otros materiales promocionales.
Además, se fomentaron asociaciones con agencias de viajes y operadores turísticos para ampliar la visibilidad de España como destino turístico. Énfasis en la hospitalidad española, las campañas destacaron la cálida hospitalidad del pueblo español. Se subrayó la amabilidad de la población local y la disposición a recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Este enfoque buscaba crear una imagen positiva de la experiencia turística en España. Integración de elementos modernos. A medida que avanzaban las décadas, las campañas de promoción turística incorporaron elementos modernos, como la mejora de infraestructuras turísticas, servicios más sofisticados y actividades de ocio contemporáneas. Estas campañas de promoción turística fueron fundamentales para posicionar a España como un destino turístico atractivo, contribuyendo al crecimiento de la industria y a la transformación de la imagen del país en el ámbito internacional. Crisis y reformas en los años 50 y 60. Franco durante crisis económicas y reformas. Durante los años 50 y 60, España experimentó una serie de crisis económicas que llevaron a la implementación de reformas significativas bajo el liderazgo de Francisco Franco. A continuación, se detallan algunos aspectos clave de este periodo. Crisis económicas. En la década de 1950, España enfrentó desafíos económicos, incluyendo problemas de balanza de pagos y una economía marcada por la autarquía. La autarquía, una política económica de autosuficiencia y aislamiento, dejó a España rezagada en términos de desarrollo económico y comercial. Plan de Estabilización de 1959. En respuesta a las crisis económicas, Franco implementó el Plan de Estabilización en 1959, liderado por el ministro de Hacienda, Laureano López Rodó. Este plan buscaba liberalizar la economía y romper con las políticas autárquicas. Se llevaron a cabo medidas como la devaluación de la peseta, la eliminación de restricciones comerciales y la apertura gradual al capital extranjero. Desarrollo del turismo. Como parte de las reformas económicas, se fomentó el desarrollo del turismo como un sector clave. Se promovió activamente la imagen de España como un destino turístico atractivo y la inversión en infraestructuras turísticas, como hoteles y carreteras, se convirtió en una prioridad. El turismo se posicionó como una fuente importante de ingresos para la economía española. Modernización industrial. Se iniciaron esfuerzos para modernizar el sector industrial. Se incentivó la inversión extranjera, se adoptaron tecnologías más avanzadas y se promovieron las exportaciones. Estos cambios contribuyeron al crecimiento económico y a la diversificación de la estructura productiva. Acuerdos con Estados Unidos. En 1953 se firmaron los Acuerdos de Madrid entre España y Estados Unidos, lo que permitió la presencia militar estadounidense en bases en territorio español. A cambio, España recibió ayuda económica y asistencia técnica. Estos acuerdos contribuyeron a la estabilización económica y a la apertura gradual del país al comercio internacional. Impacto social. Las reformas económicas también tuvieron un impacto social. La migración interna del campo a la ciudad aumentó, ya que se produjo una transformación estructural de la sociedad española. La mejora de las condiciones económicas contribuyó a un cambio en el nivel de vida de la población. A pesar de estos esfuerzos de modernización, la economía española experimentó altibajos y desafíos en los años siguientes. Sin embargo, este periodo marcó el inicio de una transformación significativa en la economía y la sociedad españolas, sentando las bases para el crecimiento posterior y la apertura al mundo. Manifestaciones y protestas en los años 50 y 60. En los años 50 y 60, España experimentó un periodo de manifestaciones y protestas que reflejaron tanto las tensiones sociales acumuladas como la insatisfacción de diversos sectores de la población con el régimen franquista. A continuación, se exploran algunos aspectos clave de este fenómeno: descontento social. El régimen de Francisco Franco, establecido tras la Guerra Civil Española, se caracterizó por un control político autoritario y una falta de libertades civiles.
Durante las décadas de 1950 y 1960, creció un descontento subyacente entre la población, alimentado por la falta de participación política, las restricciones a la libertad de expresión y las condiciones socioeconómicas desiguales. Movimientos estudiantiles, los campus universitarios fueron centros de activismo y agitación. Los estudiantes, influidos por corrientes de pensamiento progresistas y movimientos estudiantiles internacionales, comenzaron a expresar sus demandas por una educación más libre y participativa. Estas manifestaciones a menudo eran reprimidas por las autoridades, lo que generaba más tensiones. Protestas laborales. El descontento en el ámbito laboral también se hizo evidente con protestas y huelgas. Los trabajadores, descontentos con las condiciones laborales y buscando mejoras salariales, se organizaron para expresar sus demandas. Estas protestas eran vistas como desafíos directos al régimen y las autoridades respondían con movimientos feministas, aunque el feminismo como movimiento organizado experimentó un resurgimiento más adelante. En estos años ya se observaban señales de conciencia feminista. Las mujeres comenzaron a cuestionar su papel en la sociedad y a demandar igualdad de derechos y oportunidades. Aunque el régimen no toleraba desafíos a las normas tradicionales de género, estos movimientos sentaron las bases para el posterior activismo feminista. Represión y control. Las manifestaciones y protestas eran generalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. Se utilizaba la fuerza para sofocar cualquier intento de desafiar la autoridad. La censura y la represión política jugaron un papel importante en mantener el control sobre cualquier expresión de disidencia. Contexto internacional. El contexto internacional también influyó en la dinámica de protesta en España. La Guerra Fría y los cambios sociales y culturales en otras partes del mundo tuvieron un impacto en la conciencia de la población española, fomentando una mayor aspiración por libertades y derechos. Estas manifestaciones y protestas en los años 50 y 60 marcaron un periodo de efervescencia social en España, anticipando transformaciones sociales más profundas que se producirían en las décadas siguientes. Deceso y transición a la democracia. El proceso de transición a la democracia en España marcó un hito histórico tras el fallecimiento de Francisco Franco en 1975. Aquí se analiza este crucial periodo de la historia española. Muerte de Franco. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco falleció, poniendo fin a casi 4 décadas de su régimen autoritario. Este evento generó incertidumbre sobre el futuro político de España y dio inicio a un proceso de transición hacia un sistema democrático. Designación de Juan Carlos I. Juan Carlos I, designado por Franco como su sucesor, asumió el trono. Aunque inicialmente se esperaba que continuara con el régimen franquista, sorprendió a muchos al adoptar un enfoque más moderado y progresista. Nombramiento de Adolfo Suárez. Juan Carlos I designó a Adolfo Suárez como presidente del gobierno en 1976. Suárez inició reformas significativas para la transición a la democracia, incluida la legalización de partidos políticos y la convocatoria de elecciones democráticas. Legalización de partidos políticos. En 1977, Suárez legalizó partidos políticos previamente prohibidos, incluyendo al Partido Comunista Español. Esta medida allanó el camino para la participación pluralista en el sistema político y el fin del monopolio político franquista. Elecciones de 1977. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde la Segunda República. Estas elecciones marcaron un acontecimiento fundamental en la transición y llevaron a la formación de un parlamento democrático. Pacto de la Moncloa. Para abordar los desafíos económicos y sociales, se firmó el Pacto de la Moncloa en 1977. Este acuerdo entre partidos políticos buscaba consensos para implementar políticas de estabilización económica y reformas. Constitución de 1978. En 1978, se promulgó la Constitución Española,
que estableció las bases para la estructura política y los derechos fundamentales en el país. La Constitución reflejó el compromiso con los principios democráticos y el respeto a la diversidad regional. Consolidación democrática. La década de 1980 fue testigo de la consolidación de la democracia en España. Suárez continuó desempeñando un papel importante, pero también hubo relevos políticos. La alternancia pacífica en el poder se convirtió en una característica distintiva de la democracia española. Legado de la transición a la democracia en España se considera un éxito, ya que permitió una transformación política sin conflictos violentos. El proceso sentó las bases para una España democrática y pluralista que perdura hasta hoy. La muerte de Franco y la subsiguiente transición a la democracia representaron una etapa crucial en la historia española, marcando el inicio de una nueva era caracterizada por la libertad política y la participación ciudadana. Últimos años de Franco. Los últimos años del régimen de Francisco Franco estuvieron marcados por una combinación de factores que incluyeron problemas de salud, tensiones políticas y la anticipación de sucesión. Aquí se exploran los eventos clave durante esta etapa. Problemas de salud. A medida que avanzaba la década de 1970, Franco experimentó problemas de salud significativos. Su condición empeoró debido a enfermedades como la enfermedad de Parkinson y problemas cardiovasculares. La debilidad física y mental del líder dictatorial generó especulaciones sobre la estabilidad del régimen. Nombramiento de Carrero Blanco. En 1973, Franco nombró a Luis Carrero Blanco como presidente del gobierno. Sin embargo, el mismo año, Carrero Blanco fue asesinado en un atentado de la organización separatista vasca ETA. Este evento marcó un golpe significativo para el régimen, ya que Carrero Blanco era considerado su sucesor designado. Designación de Carlos Arias Navarro. Después del asesinato de Carrero Blanco, Franco designó a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Arias Navarro intentó mantener la línea dura del franquismo, pero también enfrentó presiones para introducir reformas y gestionar la creciente oposición. Intentos de reforma. A medida que se intensificaban las presiones internas y externas, se realizaron intentos de introducir reformas dentro del régimen franquista. Sin embargo, estas reformas fueron limitadas y no pudieron contener las crecientes demandas de democratización y libertades políticas. Conflictos laborales y sociales. Los últimos años de Franco estuvieron marcados por conflictos laborales y sociales. Las huelgas y las protestas aumentaron, reflejando el descontento de diversos sectores de la sociedad con las condiciones económicas y políticas. Reforma política de 1974. En 1974, Franco anunció una reforma política que buscaba proporcionar una mayor representación a través de cortes franquistas y establecer un gobierno más colegiado. Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes para satisfacer las demandas de cambio. Enfermedad y fallecimiento. La salud de Franco continuó deteriorándose y el 20 de noviembre de 1975, el dictador falleció en Madrid a la edad de 82 años. Su muerte marcó el fin de una era en la historia de España y abrió el camino a la transición a la democracia. Los últimos años de Franco estuvieron caracterizados por la inestabilidad política, intentos de reforma insuficientes y una creciente demanda de cambio. La muerte de Franco desencadenó la transición, un periodo crucial que llevó a la instauración de la democracia en España. Eventos relacionados con la transición a la democracia. Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España se embarcó en un proceso de transición a la democracia, marcado por una serie de eventos clave que llevaron al establecimiento de un sistema democrático. Aquí se detallan algunos de estos eventos. Nombramiento de Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro, nombrado por Franco como su sucesor en 1973, inicialmente mantuvo una postura conservadora. Sin embargo, la creciente presión interna y externa llevó a su reemplazo en julio de 1976.
Adolfo Suárez y la Ley de Reforma Política. El 3 de julio de 1976, Adolfo Suárez asumió como presidente del gobierno. Suárez fue fundamental en la transición, promoviendo la Ley para la Reforma Política en 1977, que abolió las Cortes franquistas y estableció las elecciones democráticas. Celebración de elecciones democráticas. El 15 de junio de 1977, España celebró sus primeras elecciones democráticas en casi 40 años. Estas elecciones multipartidistas permitieron la participación de diferentes fuerzas políticas y marcaron un hito en la transición. Pactos de la Moncloa. Ante los desafíos económicos, sociales y políticos, en 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa. Estos acuerdos buscaban la estabilización económica y sentaron las bases para las políticas de consenso durante la transición. Intento de golpe de Estado. 23F. El 23 de febrero de 1981 se produjo un intento de golpe de Estado por parte de un grupo militar. El rey Juan Carlos I desempeñó un papel crucial al condenar públicamente la acción, consolidando el apoyo a la democracia. Aprobación de la Constitución de 1978. El 6 de diciembre de 1978 se aprobó la Constitución española, que estableció la monarquía parlamentaria y garantizó derechos y libertades fundamentales. Esta Constitución sigue siendo la ley fundamental de España. Consolidación de la democracia. Durante la década de 1980, España experimentó una consolidación de la democracia con alternancias en el poder entre diferentes partidos políticos. El país se integró plenamente en instituciones internacionales y desarrolló una estabilidad política duradera. Estos eventos fueron cruciales en la transición a la democracia en España, un proceso que transformó el país de un régimen autoritario a una democracia parlamentaria. La participación activa de figuras como Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos I desempeñó un papel esencial en este periodo histórico. Debates y reflexiones sobre el legado de Franco. Valoración y legado histórico. La valoración y el legado histórico de Francisco Franco generan debates y reflexiones profundas sobre su impacto en la historia de España. Aquí se exploran diferentes aspectos relacionados con la evaluación de su figura. Controversias en la evaluación. La evaluación de Franco es objeto de controversia, ya que sus acciones durante la Guerra Civil Española y su régimen autoritario generan opiniones encontradas. Algunos lo consideran un líder que restauró la estabilidad tras un periodo tumultuoso, mientras que otros critican sus métodos represivos y su falta de respeto por los derechos humanos. Desarrollo económico y modernización. Parte del legado de Franco incluye el desarrollo económico y la modernización que experimentó España durante su régimen. La implementación de políticas económicas, proyectos de infraestructura y la apertura al turismo dejaron un impacto tangible en el país. Represión y violaciones de derechos humanos. El régimen franquista fue caracterizado por la represión política y las violaciones de derechos humanos. La persecución de opositores políticos, la censura y la falta de libertades individuales son aspectos que generan críticas y condenas en la evaluación histórica. La transición a la democracia. El periodo de transición a la democracia después de la muerte de Franco también forma parte de su legado. Aunque se reconoce que Franco nombró a Juan Carlos I como su sucesor, permitiendo una transición pacífica, la pregunta sobre cuánto contribuyó activamente a ese proceso sigue siendo objeto de análisis. El culto a la personalidad. Durante su régimen, Franco promovió el culto a su personalidad, estableciendo una imagen de liderazgo carismático. Este aspecto contribuye a las discusiones sobre cómo influyó en la percepción pública y en la estabilidad del régimen. Identidad nacional y regional. El régimen de Franco también influyó en la identidad nacional y regional de España. Las políticas centralizadoras y la supresión de identidades regionales generaron tensiones que aún se sienten en la actualidad, especialmente en regiones como Cataluña y el País Vasco.
La valoración del legado de Franco es compleja y multifacética, con diversas interpretaciones según las perspectivas ideológicas y políticas. Mientras algunos lo ven como un líder que restauró la estabilidad, otros destacan las violaciones a los derechos humanos. La reflexión continua sobre su papel en la historia de España es esencial para comprender la complejidad de este periodo. Monumentos o lugares conmemorativos en la actualidad, a pesar de que la figura de Francisco Franco sigue siendo objeto de debate y controversia, existen diversos monumentos y lugares conmemorativos que rememoran su legado en la actualidad. Estos sitios se han convertido en puntos de interés histórico y cultural, reflejando diferentes perspectivas sobre su papel en la historia de España. El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es uno de los lugares más emblemáticos asociados con Franco. Este monumental complejo, ubicado cerca de Madrid, incluye una basílica y una cruz gigante. Construido como un monumento conmemorativo de la Guerra Civil Española, también alberga la tumba de Franco. La gestión y simbología de este sitio han generado debates y propuestas para su redefinición. Estatuas y monumentos locales, en varias localidades de España, especialmente en regiones donde Franco tuvo un papel destacado durante la Guerra Civil, aún se conservan estatuas y monumentos locales dedicados al dictador. Algunos de estos monumentos han sido objeto de controversia y en algunos casos han sido retirados o modificados para reflejar una interpretación más crítica de la historia. Archivos históricos y museos. Diversos archivos históricos y museos en España albergan documentos, fotografías y exposiciones que exploran la era de Franco. Estos espacios buscan proporcionar una visión completa y objetiva de ese periodo, permitiendo a los visitantes profundizar en la historia y comprender las complejidades de aquel tiempo. Placas conmemorativas y señalización, en algunos lugares, especialmente en áreas vinculadas a la guerra civil o a la resistencia antifranquista, se han instalado placas conmemorativas y señalización para recordar eventos históricos específicos. Estas iniciativas buscan resaltar otros aspectos de la historia que pueden haber sido opacados durante el régimen franquista. Espacios de reflexión y debate. Además de los lugares físicos, existen espacios virtuales y eventos que fomentan la reflexión y el debate sobre el legado de Franco. Conferencias, mesas redondas y publicaciones contribuyen a mantener viva la discusión sobre la historia reciente de España. Estos monumentos y lugares conmemorativos desempeñan un papel importante en la forma en que la sociedad española aborda y comprende su pasado. La evolución de estos sitios refleja los cambios en la percepción pública y en la interpretación histórica, y su gestión sigue siendo un tema relevante en el panorama sociopolítico de España. Iconografía franquista. Símbolos franquistas como la Cruz Laureada de San Fernando. La iconografía franquista desempeñó un papel significativo en la construcción y promoción de la imagen de Francisco Franco y de los valores asociados al régimen. Uno de los símbolos más prominentes fue la Cruz Laureada de San Fernando, una condecoración militar que adquirió un significado especial durante la Guerra Civil Española y el régimen franquista. Cruz Laureada de San Fernando. La Cruz Laureada de San Fernando es una condecoración militar española creada en el siglo XIX. Durante el régimen de Franco, esta cruz se convirtió en un símbolo distintivo del valor y la lealtad al régimen. Fue otorgada a militares y unidades que se destacaron en actos de heroísmo o servicio destacado. La utilización de esta cruz en la iconografía franquista buscaba resaltar la conexión entre el régimen y la historia militar de España. Emblemas militares. Además de la Cruz Laureada, otros emblemas y distintivos militares fueron incorporados a la iconografía franquista. Estos símbolos se utilizaban en uniformes, banderas y documentos oficiales para representar la identidad militar del régimen y su supuesto compromiso con la defensa de la patria. Simbología nacionalista. La iconografía franquista también incluyó símbolos nacionalistas que destacaban la unidad de España bajo el liderazgo de Franco. La bandera con los colores nacionales, el águila de San Juan y otros emblemas patrióticos se utilizaron para reforzar la narrativa de una España unificada y fuerte.
Propaganda visual. La propaganda visual del régimen franquista hizo un uso extensivo de esta iconografía para construir una imagen de liderazgo, autoridad y estabilidad. Carteles, retratos oficiales y material de propaganda presentaban a Franco junto a estos símbolos para fortalecer la conexión emocional con la población. Permanencia en la memoria colectiva. Aunque muchos de estos símbolos fueron desvinculados de la esfera pública tras la transición a la democracia en España, algunos persisten en la memoria colectiva. La presencia de estos elementos en monumentos, museos y archivos históricos genera debate sobre su significado y su papel en la interpretación de la historia. La iconografía franquista, en particular la Cruz Laureada de San Fernando, representa una parte importante del legado visual del régimen. Su análisis ofrece perspectivas valiosas sobre cómo se construyó la identidad del franquismo y cómo esos símbolos continúan siendo objeto de reflexión y controversia en la España contemporánea. Actos conmemorativos que utilizan iconografía franquista. A pesar de los años transcurridos desde la muerte de Francisco Franco y el fin del régimen franquista, ciertos actos conmemorativos mantienen la utilización de la iconografía asociada a esa época, generando debate sobre la interpretación histórica y la preservación de la memoria. Desfiles y ceremonias militares. En algunos eventos militares conmemorativos, especialmente aquellos relacionados con la historia militar de España, aún se pueden observar elementos de la iconografía franquista. Esto incluye la presencia de insignias, estandartes y símbolos utilizados durante el régimen que algunos consideran parte de la tradición militar y otros ven como elementos controversiales. Monumentos y espacios públicos. Algunos monumentos y espacios públicos erigidos durante el franquismo todavía permanecen en diversas localidades de España. Estas estructuras a menudo incluyen la iconografía asociada al régimen, como estatuas, emblemas o relieves. La preservación o retirada de estos elementos es objeto de discusión en el ámbito político y social. Conmemoraciones polémicas. La utilización de la iconografía franquista en actos conmemorativos específicos, como homenajes a figuras vinculadas al régimen, genera controversia. La participación de algunos sectores de la sociedad en estas conmemoraciones suscita debates sobre la interpretación de la historia y la necesidad de contextualizar adecuadamente estos eventos. Revisionismo histórico. La presencia de iconografía franquista en actos conmemorativos a menudo se vincula con intentos de revisionismo histórico. Algunos defensores de estas manifestaciones argumentan que buscan preservar la memoria de ciertos aspectos de la historia de España, mientras que críticos sostienen que pueden perpetuar visiones sesgadas del pasado. Respuestas y regulaciones. La sociedad española ha experimentado cambios significativos desde la transición a la democracia y las respuestas a la presencia de iconografía franquista en actos conmemorativos varían. Algunas comunidades han adoptado medidas para retirar o modificar símbolos controversiales, mientras que otras defienden la preservación de ciertos elementos como parte de la historia nacional. A medida que exploramos los diversos aspectos de la era Franco y su impacto en la España contemporánea, surge la necesidad de reflexionar sobre el peso de la historia en nuestras vidas. La iconografía franquista, aunque en parte relegada al pasado, sigue generando debates y cuestionamientos en la sociedad actual. La complejidad de estos temas nos invita a analizar, aprender y comprender las múltiples perspectivas que se entrelazan en el tejido histórico. Si te ha interesado este recorrido histórico, te invitamos a seguir explorando nuestro canal Cultura en General, donde encontrarás más contenidos fascinantes que profundizan en distintos aspectos de la historia y la sociedad. Acompáñanos en este viaje de conocimiento.